Buenos días, pues entonces yo voy a coordinar esta segunda mesa en la que discutiremos sobre asuntos que tienen que ver también con la evaluación de los profesores y quiero llamar la atención como sobre los tres sustantivos, digamos que encabezan cada una de las enunciaciones o de los títulos de las propuestas, ¿cierto? Vamos a hablar de un piloto de aplicación, un estudio mixto, perdón, y un diseño. ¿Cierto? Esto nos lleva a pensar en algo que encuentro supremamente interesante desde el punto de vista de lo que en las unidades académicas se puede hacer con los insumos que se producen, que se construyen a partir de los mismos procesos de evaluación de profesores. Ustedes sabrán que normalmente estos insumos que se producen en esos procesos pues terminan con la calificación de los profesores, la asignación de puntos salariales o la renovación de un contrato, y qué bueno saber que con todo esto que se produce en un proceso de tal complejidad se estén pensando cosas que permiten introducir novedades en las acciones de la unidad académica, proponer nuevos elementos para propiciar nuevos procesos de evaluación también, o hacer de la evaluación un proceso más formativo. Yo pienso que esto puede caracterizar muy bien las tres investigaciones de las que vamos a hablar a continuación. La primera de ellas, entonces, se trata de un piloto de aplicación del indicador relacional de productos de investigación, docencia y extensión en los docentes de carrera de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Y aquí están vinculados los profesores Gabriel Jaime Vélez Cuartas y Duván Arley Torres Arroyave. La segunda propuesta, pues se trata de un estudio mixto del proceso de evaluación profesoral de la Escuela de Microbiología en el periodo que va de 2009 a 2019. Tiene pues como un agregado allí, es evaluación psicométrica de los instrumentos, análisis temporal del desempeño y significado de los actores implicados en el proceso, que serían profesores y administrativos. Este es un proyecto de la profesora Lida Yorladi Arias Marín, espero haber escrito bien el primer apellido. Y la propuesta 3 se denomina diseño de un instrumento de evaluación docente desde la perspectiva de los estudiantes, un piloto con estudiantes de ingeniería de sistemas de los profesores Jonathan Alonso Taborda Zapata, Oscar Ortega Lobo y Laura Cristina Torres López. Entonces les doy la bienvenida a los profesores que nos acompañan en esta conversación y bueno, comenzaremos con el proyecto liderado por el profesor Gabriel Jaime Vélez y bueno, las preguntas van a ser las mismas. Profesor Gabriel Jaime, ¿es usted el que va a intervenir? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. No, el profesor Duván es el que va a De presentar, hacer la acuerdo. presentación, por favor, gracias. Entonces, profesor Duban, le recuerdo la pregunta, ¿cierto?, que tenemos para orientar la conversación y es, ¿cuáles son los resultados principales de su investigación? Lo escuchamos. El nombre del proyecto, como ya se mencionó, es piloto de aplicación del indicador relacional de productos de investigación, docencia y extensión en los docentes de carrera de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Este proyecto, ¿por qué se hizo? Este proyecto se realizó porque al realizar el estado del arte de los indicadores que medían cada una de las misiones universitarias, encontramos que había una realidad a retazos a nivel de medición, cuando en la teoría y en la práctica las misiones universitarias están íntimamente relacionadas. Por ello, comenzamos a pensar y a proponer un indicador relacional basado en el método Collection of Clustered Graphs, que tiene su base metodológica en el método de concurrencia de palabras. Bueno, por el corto tiempo no vamos a poder presentar todo, pero ¿qué encontramos? Bueno, primero hay que hacer un pequeño contexto, ¿cierto? Primero, nosotros tomamos como premisa que se reconocen dentro de cada una de las misiones ciertos productos que van direccionados bajo una premisa teórica, que es que hay una relación social que los hace reales. Es decir, por ejemplo, en
En los productos de investigación hay una relación social que se centra entre los docentes e investigadores con investigadores, ¿cierto? En docencia, la relación social que hacen hacer este tipo de productos serían el docente y los estudiantes, mientras que en extensión serían los docentes con externos del área. A partir de esto comenzamos a identificar los productos, tomamos todos los productos de la facultad y le comenzamos a ver sus características, dando como resultado este indicador. Este indicador, ¿qué permite ver? Bueno, voy a retroceder un poquito a las redes de copalabras. Y es que hicimos un análisis de contenido y lo que estamos viendo aquí dentro de cada uno de los nodos o el tamaño de los nodos, estamos viendo la cantidad de palabras de los productos, que este es el indicador de la facultad, de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, y la relación indica la proporción del total de la relación posible que hay entre dos misiones. Aquí lo que queremos ver es el flujo de conocimiento, es decir, cuántas de estos discursos técnicos, de estas cuestiones, palabras técnicas, están fluyendo entre las diferentes misiones. Al verlo de esta manera, estamos viendo de manera integral un indicador que comienza a decir no solamente el flujo de conocimiento, sino las capacidades productivas. Las capacidades productivas en cada una de las misiones que va dando fortaleza, pues que se va haciendo fuerte a medida que el nodo se va haciendo más grande. Este indicador se sacó tanto para la facultad, también se sacó para los departamentos, lo que nos permitía ver cómo se iban perfilando los departamentos a partir de las capacidades productivas de sus docentes, porque esa es la base del indicador, los docentes, la producción de sus docentes en su devenir histórico, desde el primer producto que sacó hasta el 2019, que fue cuando tuvimos acceso a datos más completos. Y a partir de la suma de capacidades se comienzan a presentar este tipo de indicadores en la facultad, en las facultades, mostrando diferencias que comienzan a decir no solamente las capacidades, sino también qué tan fuertes son articulando las misiones universitarias, articulando qué tan bien se está llevando el conocimiento de investigación a docencia, de docencia a extensión, de extensión a investigación, lo que permite ver algo más integral. Acá ya pasamos al nivel de docente, que comenzamos a ver los perfiles de los docentes y que también fluye el conocimiento entre ellos. ¿Qué encontramos aquí? Encontramos que el indicador aún no está refinado para redes pequeñas. El indicador aún le hace falta trabajo principalmente en lo que es su método base, y tiene dificultades para representar redes pequeñas. Aún así, es capaz de identificar algunas de las palabras que comienzan pues, del discurso científico, del discurso técnico de los docentes, que comienzan a relacionar a las diferentes misiones o cómo ese docente a través del conocimiento comienza a relacionar las diferentes misiones universitarias. Y así se van creando diferentes perfiles de los docentes a partir de ese conocimiento plasmado en los documentos. Bueno, llegando a las conclusiones, estas sí las voy a leer literal. Encontramos que en la facultad existe una clara predilección por los productos de docencia y extensión, que antropología es el que resalta como el departamento que más comportamiento productivo tiene, que más productos tiene. Existe una relación fuerte en la facultad y en los departamentos entre investigación y docencia.
y los docentes de la facultad no poseen un camino claro estándar, al menos dentro de los productos que delimitamos metodológicamente. Y por último, el indicador es capaz de representar las capacidades productivas, esto ya va metodológicamente. El indicador es capaz de representar las capacidades productivas y la correspondencia entre misiones, aunque posee limitantes por el momento, le hace falta desarrollo, y por eso no es capaz de representar claramente las redes pequeñas a nivel docente. Listo. Ya pasando a la parte de los aportes, de cómo este indicador, de cómo Bueno, profe, debemos ir cerrando porque se nos acaba el tiempo. Claro, no, ya vamos en la parte de los aportes, ya con eso terminamos. Bueno, en los aportes, primero, creemos que un enfoque integral es fundamental, un enfoque que lea al docente no como docente que da clases, sino como docente universitario, un docente que investiga, un docente que extensiona, un docente que ejerce la docencia, y a partir de eso comenzar a generar indicadores que no solamente mire cada uno de manera individual, sino que los comience a integrar. Segundo, que se genera un indicador escalable, un indicador que se le puede sacar tanto al docente como a la facultad, como a los departamentos, e incluso si se tiene la información se puede generar un indicador para la misma universidad. También muestra unas necesidades, ¿cierto? El indicador tiene necesidades, y es que se necesita un reconocimiento de los productos que se van a medir. Es decir, qué reconocemos como productos de docencia, qué reconocemos como productos de extensión y qué reconocemos como productos de investigación. Y para eso profe, hay que tener... qué pena si podemos dejar allí, yo creo, porque en la segunda pregunta va a tener la oportunidad de plantear como de manera más amplia estos aportes o continuar con lo que viene presentando, ¿le parece? Sí, claro, no hay ningún problema. Muchas gracias, le agradezco la comprensión. Bueno, ahora vamos a escuchar la segunda propuesta. Aquí voy a hacer una precisión, puesto que se trata de dos profesoras. Yo solamente mencioné a la profesora Lidia Yorladi Arias Marín, pero esta propuesta pues también cuenta con la colaboración de la profesora Gladys García Restrepo. Me disculpo con la profesora Gladys por esta omisión, y bueno, la escuchamos en estos 5 minutos, profe, acerca de cuáles son los resultados principales de su investigación. Muchas gracias. Buenos días para todas y todos, muchas gracias por la invitación a este conversatorio. Tengo que reconocer mis limitaciones con Zoom y no he podido encontrar cómo compartir la pantalla para compartirles la presentación, pero entonces yo les voy a conversar. Me disculpan, Profe, pero yo soy Nick. tranquila, profe. Mira, en la parte inferior de la videollamada, sí, dice compartir pantalla, y al darle a esta opción puedes escoger una ventana que tengas abierta la presentación, y ahí de manera automática la vamos a ver. Nada, Joana. Yo te cuento pues que debe ser entonces la configuración que tengo en el computador, o lo que, a ver, si me dice nada, no, Joana, no. No te da, vuélvelo a intentar, no. Porque cambió ahorita una opción. ¿Cambiaste una opción? Sí. No, Joana, no te da. Sinceramente no me da. Yo les voy a conversar entonces como cuáles fueron los resultados de este proyecto. El proyecto es un estudio mixto sobre la evaluación profesoral en la Escuela de Microbiología en el periodo 2010-2019, y como nos comentó el profesor Leandro ahorita, pues aborda varios aspectos, ¿cierto? La idea es que es un estudio mixto porque tenemos dos abordajes, un abordaje cuantitativo y un abordaje cualitativo. Para hablar ya
específicamente de los resultados. Voy a comentarles los aspectos más relevantes que encontramos como resultado de la realización de este proyecto. Nosotros hicimos una parte que fue la validación psicométrica de los instrumentos de evaluación con los que se realiza el proceso de evaluación en la Escuela de Microbiología. Implementamos varios análisis estadísticos y encontramos correlaciones de diferente magnitud, alta, moderada o baja, entre los formatos de evaluación que se emplean y los ítems contenidos en esos formatos. Este análisis incluso nos llevó a plantear la posibilidad de reducir los ítems de evaluación en un 30% aproximadamente, es decir, con relación a los formatos que se emplean actualmente. En cuanto a la validez de los instrumentos, nosotros consultamos 3 expertos con experiencia en investigación educativa. Básicamente el concepto de estos expertos se resume en la necesidad de mejorar los aspectos de forma de los ítems contenidos en los formatos y algunos aspectos de forma de los mismos formatos, con un elemento particular, y es enfatizar en la necesidad de hacer explícito en el formato el concepto que se quiere medir, para evitar caer en esa aplicación de listas de chequeo frente al plan de trabajo o el informe de actividades que suele suceder. En relación con el análisis de tendencia temporal, hicimos un análisis de tendencia temporal de la evaluación de los profesores en la escuela, pues se evidenció un excelente desempeño de los profesores de la Escuela de Microbiología durante el periodo evaluado, con una mediana de calificación por año ubicada en 4,9. No obstante, estos datos cuantitativos deben considerarse también a la luz de los resultados cualitativos que sugieren o para los cuales encontramos una tendencia a puntuar de forma elevada en los formatos de evaluación, en tanto se reconoce la evaluación como un dispositivo de control y de reconocimiento salarial. En este punto, leyéndose el reconocimiento salarial incluso como un incentivo negativo para el proceso de evaluación. Aquí vale la pena traer a colación lo expresado por la profesora Marta Salinas en algún momento sobre el proceso de evaluación profesional en la Universidad de Antioquia, y es que este proceso tiende a ajustarse a 2 enfoques, el de rendición de cuentas y el del pago por mérito, con un riesgo muy grande, y es que se puede establecer una mirada muy técnica e instrumental del proceso de evaluación. Otro aspecto fue ya en la parte cualitativa del proceso de evaluación, relacionado con la comprensión de los significados del proceso de evaluación profesoral a partir de las narrativas recopiladas y siguiendo la metodología de Strauss y Corbin, se detectaron diferentes dimensiones que influencian de manera sustancial el proceso de evaluación profesoral. Y como todas ellas están ligadas o relacionadas con elementos de concepción generalizada entre los profesores y los administrativos que aplican este proceso de evaluación, relacionadas con los instrumentos utilizados, los aspectos a evaluar, la forma como se da el reconocimiento de los aciertos y los desaciertos, el conocimiento del proceso evaluativo por parte del evaluado y del evaluador, de su finalidad, y otros 2 elementos como que también aparecieron en este análisis, que son las relaciones de poder, y vuelve y nos aparece el reconocimiento salarial. Para finalizar, bien, sí. Un minutico, es importante resaltar que los profesores, como resultado de este componente cualitativo, los profesores reconocen la bondad de la realización de este momento de balance representado en el informe de actividades que hacemos a final de año, como un proceso de autorreflexión que le permite a cada individuo precisamente valorar lo que hizo, qué le quedó pendiente, qué dificultades tuvo, qué actividades proyecta para el siguiente periodo. Es un momento clave porque permite definir acciones de mejora individuales e independientes del orden institucional o administrativo, si se quiere. Con eso pues queda mucho por presentar de resultados y por discutir, pero entiendo pues la limitación de tiempo
Profe Leandro. Muy bien, profe, muchas gracias, muy eficiente con el uso del tiempo. Muchas gracias a usted y a la profesora Gladys también. Ahora entonces vamos a escuchar la propuesta 3. Aquí tenemos a 3 profesores, el profesor Jonathan Alonso Taborda, Oscar Ortega Lobo y la profesora Laura Cristina Torres. ¿Quién va a hacer la presentación, profes? Buenos días, la voy a hacer yo, Jonathan. Listo, profe, lo escuchamos sí. Entonces. Okay. Sí, señor. Bueno, buenos días a todos. Muy interesante como todo lo que estamos logrando abordar y compartirnos el día de hoy. Tengo dificultades con la cámara, la iba a prender, pero tengo como problemitas ahorita, entonces me excusan como por eso. Nosotros intentamos, en el Departamento de Ingeniería de Sistemas, intentamos realizar un ejercicio de revisión del instrumento que se utiliza actualmente para la evaluación docente. Estamos, creo que todos, en línea de que la evaluación profesoral es algo mucho más amplio que la evaluación docente. Nosotros estaríamos abordando específicamente esa partecita de la evaluación docente y tratando de revisar cómo los estudiantes observan eso. Nosotros definimos una especie de categoría general como desempeño docente y tratamos de hacer una indagación con los estudiantes, digamos una indagación exploratoria en un inicio, con preguntas abiertas y con encuentros y encuestas. Y lo que alcanzamos a rescatar de ese primer escenario es que logramos prácticamente identificar en este grupo de estudiantes pues, con los que tuvimos contacto, logramos identificar la concepción que tienen ellos sobre el desempeño docente. Entonces, esa concepción es interesante en la medida en que algunas de las cosas que nosotros ya hemos estado escuchando y algunos de ustedes han estado diciendo durante esta jornada empiezan a aparecer también. Digamos que no es solo una preocupación de nosotros como docentes o tal vez investigadores, sino que los estudiantes ya también están hablando y mencionando eso. Nos hicieron acotaciones bien importantes, que se puede hacer como el segundo punto de los resultados, pero con respecto al primer resultado, y de pronto el más tangible, es la identificación de esa concepción del desempeño docente que tienen los estudiantes. Para los estudiantes, el desempeño docente tiene que ver, así lo definen ellos, no estamos hablando nosotros, no tocamos los datos, ni la interpretación ni los sobreinterpretamos, sino que tratamos de escuchar en ese sentido a los estudiantes. Y para ellos el desempeño docente es un conjunto, un compendio de atributos y de facultades que tiene un docente, que están asociadas con un conjunto de categorías, específicamente cinco categorías, que son el conocimiento, la metodología, el relacionamiento, el perfil y el impacto. Lo interesante de esto es que si bien hay una coincidencia en algunas categorías con el instrumento actual que tiene la universidad, ese que estamos mencionando ahorita, los estudiantes lo reciben como a las 4 semanas y antes de que tengan la posibilidad de cancelar la materia ya están evaluando al docente. Eso es una especie de estrategia ahí como para tener datos, pero que son datos que no son completos. Hay una coincidencia específicamente en las 3 primeras, que son conocimiento, metodología y relacionamiento. Pero hay una diferencia importante en el sentido de esas categorías. Por ejemplo, en la metodología de lo que tiene que ver con la evaluación, los estudiantes también tienen la queja de que el instrumento actual que se usa y la forma de evaluar al docente no es la adecuada. Valoran cuando, por ejemplo, un docente saca espacios adicionales como para realizar una valoración cualitativa con ellos y unos momentos de retroalimentación donde se nutra tanto el estudiante como el docente. En esa evaluación, entonces, ellos rescatan de manera importante que la evaluación no debe orientarse a la calificación. Prácticamente los estudiantes están cansados de sentir la presión de que la evaluación está ligada a un efecto de calificación, de medición de un cumplimiento que posiblemente no es lo que se espera. Y ellos abogan más bien como por una evaluación que estuviera direccionada
hacia la visión del aprendizaje real que los estudiantes están logrando. Entonces, ese es un llamado que nos hacen los estudiantes y nos lo hicieron muy tangible, muy directo. Necesitamos que evalúen nuestro aprendizaje y que nos ayuden en ese caso y que nos acompañen, digamos, como en ese proceso de aprendizaje, porque la nota por la nota no nos está diciendo nada. En segundo lugar, hay un aspecto... Profesor Jonathan, debemos ¿sí? ir cerrando. Listo. Solo este aspecto que tiene que ver con el relacionamiento. Nos dicen claramente que no debemos situarnos en un lugar de relacionamiento muy distante. Trato formal, eso es lo que dice la encuesta actual. Y nos dicen que básicamente debemos vincularnos muchísimo más con ellos desde una perspectiva humana. Muchas gracias, profe Leandro, hasta ahí. A usted, muchas gracias. Bueno, ahorita entonces vamos a seguir con la segunda ronda de preguntas. La pregunta es, ¿cómo aporta su investigación a la construcción, modificación del sistema de evaluación profesoral? Y seguiremos entonces el mismo orden. Profesor Gabriel, ¿sigue usted? Perdón, Duván. Sí, señor. Ya les comparto pantalla. Aquí sí puede ampliarnos un poco más, profe, lo que venía contándonos. Sí, bueno, nosotros identificamos al menos 6 aportes que le puede hacer nuestra investigación al sistema de evaluación docente profesoral. El primero es que reconoce la figura del docente como docente universitario, es decir, un docente que genera extensión, investigación y docencia, que no solamente enseña. El segundo es que presenta un enfoque integral, y este enfoque integral es cómo realmente o cómo leer las 3 misiones y cómo se conectan las 3 misiones entre ellas. Tercero, demuestra la capacidad de medir las capacidades productivas de los docentes de forma escalable, es decir, la permite medir tanto a nivel docente como a nivel departamento como a nivel facultad. Incluso si se tienen los datos, se puede llevar a generar un indicador de capacidades productivas y de articulación de misiones a nivel universidad. A pesar de esto, presenta unas necesidades, y es unas necesidades que yo creo que debe tener el sistema de evaluación docente, que sería la necesidad del reconocimiento de productos. Es decir, reconocer qué productos existen en extensión, qué productos existen en docencia, qué productos existen en investigación, productos en los que los docentes comienzan a gastar esfuerzo, conocimiento y dinero de la universidad. Y para esto se necesita, según nosotros, una metodología de co-construcción. Hablar con los docentes hacia dónde, qué necesidades tienen de reconocimiento, qué productos están haciendo en extensión, qué se necesita que esos productos realmente se reconozcan y cuáles tal vez no se consideran tanto un producto. Además de eso, existen prácticas productivas diferenciadas. ¿Cómo así? Existen prácticas productivas propias de lo que es la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, prácticas diferenciadas de lo que es la Facultad de Física, que comienzan, e incluso prácticas diferenciadas entre las mismas departamentos, las mismas carreras, que algunos producen más artículos más artículos, otros producen más libros, que otros producen más extensión, etcétera, etcétera. Y esas prácticas hay que identificarlas para poder refinar lo que más se pueda el indicador. Además, esto creo que me parece lo más importante, y es que reconoce al docente en su construcción histórica, en su producción histórica. ¿Esto qué quiere decir? Que mira al docente desde el primer producto que hizo hasta el último producto que sacó
y comienza a generar las capacidades a partir de esa premisa, de la medición, de ese recorrido histórico que hizo el docente en su producción. Además de que no niega los demás indicadores, al contrario, reconoce que en investigación, docencia y extensión hay indicadores diferenciados. Hay indicadores que se hacen para docencia, indicadores que se hacen para extensión, indicadores que se hacen para investigación, y el indicador comienza a conversar con ellos. Está mostrando unas capacidades y los indicadores individuales pueden mostrar impacto, pueden mostrar cantidades brutas, pueden mostrar proporciones, etcétera, que comiencen a decir el comportamiento del docente más allá de solo una capacidad productiva. A pesar de esto, creo que esto es importante y es que el indicador todavía está en construcción, presenta unas limitantes que esperamos irlas solucionando a medida que las investigaciones vayan avanzando, y es que no representa bien las relaciones debido al método base. Entonces, uno de los pasos posteriores es generar un análisis exploratorio. Profesor, le agradezco cerrar. Bueno, entonces dejemos los limitantes así y solamente con los aportes. Le agradezco mucho. Profesora Lida, profesora Gladys. Muchas gracias, profe. Yo creo Te repito la pregunta, profe. No, tranquilo, para resumir como los principales aportes que hace los resultados que nosotros encontramos en nuestra investigación a la modificación del sistema de evaluación profesoral en la universidad, si se quiere, pues, es de un lado, como les comenté inicialmente, pues a partir de la validación de los instrumentos, la validación psicométrica que hicimos de los instrumentos, nosotros hacemos una propuesta de instrumento de evaluación que tiene una reducción en los ítems de evaluación inicialmente planteados y que posiblemente puede, obviamente, ajustarse y adaptarse a unidades académicas en la que tengan la misma dinámica que nosotros tenemos, por ejemplo. Y en cuanto al componente cualitativo de la investigación, pues lo primero es resaltar que hicimos un acercamiento a los significados que tienen los profesores sobre el proceso de evaluación profesoral, y a partir de esas narrativas encontramos unos retos que voy a describir de forma general y que con todo lo que hemos revisado durante esta mañana en esta sesión resume o coincide con muchos de los elementos que se han planteado. Primero, por ejemplo, la incorporación de la esfera subjetiva en el proceso de evaluación, incrementar la confianza entre el evaluado y el evaluador. Eso mejoraría ostensiblemente el proceso de evaluación profesoral, el mecanismo para articular efectivamente la evaluación que hacen los estudiantes a los profesores, porque ya hemos pues como mencionado algunos de los aspectos que tiene ese proceso de evaluación de los estudiantes relacionado específicamente con la subjetividad, con el momento en que se hace, ¿cierto? La concepción de un proceso evaluativo acorde con la dinámica del profesor universitario. Los profesores universitarios tenemos unas particularidades, no tenemos actividades estáticas en los 2 periodos o los 2 semestres que comprenden el año académico. La evaluación debe contemplar ser un poco más flexible y adaptada a esa particularidad de la actividad del profesor. Y un análisis profundo, que esto ya sería pues como más de estructura, un análisis profundo desde el punto de vista epistemológico sobre los aspectos como la cualidad y la cantidad, ¿cierto? Existe muchísima controversia alrededor, cuando revisamos toda la bibliografía o la mayor parte de la bibliografía para la realización de este proyecto, nos podemos dar cuenta de la cantidad de controversia que hay en relación con los procesos de evaluación, y los profesores ya los han mencionado también con los resultados que nos han presentado. No creo yo, humildemente lo digo, que encontremos un formato, un instrumento único que nos represente a todos, pero lo que sí debemos hacer es este tipo de aproximaciones, estos estudios de investigación que nos permitan acercarnos a la construcción de ese ideal, ¿cierto? De ese instrumento que más se ajuste, pero todo sustentado, eso sí, en fundamentos filosóficos
fundamentos teóricos del proceso de evaluación, y esto implica definir claramente el propósito y el objetivo que tiene la evaluación profesoral. Gracias, profesor Leandro. Súper bien, muchas gracias a usted. Y ahora entonces terminemos esta intervención con el profesor Jonathan. Sí. Te escuchamos, bueno, nosotros, gracias, Leandro. Como aportes, nosotros identificamos algunos punticos, así como para tratar de resumir en este espacio. Es que lo que nosotros intentamos hacer fue la construcción y validación de un instrumento que todavía requiere como un ejercicio de revisión adicional, pero ese instrumento pretendió de alguna manera considerar algunas condiciones adicionales, como por ejemplo el contexto, y a los estudiantes pues de una manera más protagónica. Entonces, ese es un gran aporte, incluir más abiertamente, de manera más directa a los estudiantes, no solo en los procesos de valoración y retroalimentación que se puedan realizar en sesiones de grupo y de clase, sino también en la construcción misma de un instrumento que pueda llegar a ser validado. Entonces, ese es un aporte importante. Esto nos lleva directamente como otro aspecto, que es plantear o sugerir una perspectiva de evaluación participativa, que iría muy en consonancia con un modelo integral de la evaluación, donde pudiéramos conjugar no solo los métodos mixtos, sino también la heteroevaluación, la autoevaluación y la coevaluación como formas adicionales que nos van a permitir tener un mayor impacto y llegar a algo más adecuado con respecto a la evaluación. Finalmente, hay unos factores que no se estaban contemplando en el instrumento, entonces nosotros lo que hacemos es, y superando como la mirada instrumental, un aporte que podríamos entregar es una matriz categórica que permite entender ampliadamente lo que piensa un estudiante sobre lo que debe evaluarse en términos de desempeño docente, más que el instrumento, ¿cierto? Porque también es la mirada epistemológica y pedagógica que tenemos que hacer detrás de la evaluación educativa. Entonces, lo instrumental vendrá también, de acuerdo con lo que decía Lida, es una obligación irnos pues como a ese plano filosófico, teórico, yo diría epistemológico y claramente pedagógico en este caso. Y bueno, ya como para acabar, último punto, y es que como aportes importantes, para nosotros es importante la pregunta, entonces seguir como en la construcción de esas preguntas que atañen a lo que tiene que ver con la evaluación. ¿Qué se evalúa? ¿Por qué se evalúa? ¿Quién evalúa? ¿Cómo evalúa? Y esas son preguntas que yo siento que están acá presentes en todo lo que hemos estado diciendo, y en ese camino estamos. Eso es todo por ahora. Listo, profesores, les agradezco mucho pues, su juicio con el tiempo, su síntesis, y quiero que empecemos el espacio de conversación y de preguntas, pues leyendo algo de los aportes que han hecho otros colegas en el chat. Nos dice la profesora Cecilia Plested: es cierto, no hemos podido aceptar como conjunto de docentes que los cursos se evalúan como aprobado, pendiente o desaprobado, con una explicación pedagógica muy precisa. Eso es muy importante, ya tenemos un gran reservorio de resultados. Esto lo dice refiriéndose a los productos de investigación. Es muy importante, ya tenemos un gran reservorio de resultados de investigación y también un reservorio muy importante que desde las vicerrectorías, y también un reservorio de eventos como este. Entonces sería muy importante que desde las vicerrectorías se clasifiquen y se tenga al servicio de todos. Se refiere también a la confianza del estudiante hacia el profesor o profesora, dependen de la actitud docente. Ser capaz de reconocer al otro, al estudiante, como un coequipero en el proceso de formación, bajarse del pedestal y en bastantes casos también de la prepotencia intelectual. Y termina la intervención diciendo, en especial, ahora en la virtualidad, unas preguntas que siempre debemos hacernos son, ¿qué es cada uno de mis estudiantes?
es quién, yo creo, cuál es su entorno geosocial, cuáles son sus verdaderas circunstancias para el estudio. Bueno, esas inquietudes están allí planteadas en el chat. Mientras los demás participantes se animan a hacer algunas preguntas, pues yo he consignado unas acá que pueden ayudarnos a que ustedes en este espacio puedan aclarar asuntos o destacar otros de sus investigaciones que les interesa queden sobre la mesa para el público que nos escucha hoy, para quienes puedan acceder al recurso luego. Respecto de la primera propuesta, profes, pues yo quisiera preguntarles si esta aplicación del indicador relacional se puede entender como un complemento de la evaluación profesoral. O del proceso de evaluación profesoral, si se puede entender como un complemento del proceso de evaluación profesoral, si se está postulando de esa manera con el resultado de esta aplicación, ¿qué se les ocurre a ustedes que puede hacer con ellos en términos, por supuesto, de la evaluación profesoral? Sobre la segunda propuesta, pues allí se hace alusión acerca de, una sugerencia, ¿cierto?, que hacen los expertos en investigación, explicitar, digamos, los conceptos sobre los cuales se quieren medir. ¿Podrían decirnos cuáles son, digamos, esos conceptos en los instrumentos que se sometieron a la valoración o al análisis? Y el otro asunto para este proyecto también sería ampliar esa posición respecto de esos instrumentos no únicos de los que nos habló la profesora Lidia, que me parece un posicionamiento muy interesante. Finalmente, para el grupo del profesor Jonathan, pues nos hacen una pregunta y es, ¿qué definen como impacto? ¿Cierto? Eso es claro para nosotros que conocimos, ampliarlo, profe. Impacto, porque recuerde que es una de las de esas categorías, ¿cierto?, que surgen de la percepción que tienen los estudiantes sobre el desempeño docente. Entonces, ¿qué se entiende como impacto? Para que lo ampliemos aquí. Y bueno, y el otro asunto es solo algo para destacar, y es esa concepción del proceso de evaluación profesoral, según la cual la evaluación docente es solo una parte. Si podemos ampliar ese asunto, si esto provoca como para la participación de otros, yo solo quisiera destacarlos. Entonces, comenzamos entonces de nuevo la conversación. Profesor Duan, si el profesor Gabriel también quiere intervenir para responder a estas preguntas. Bueno, referente a la primera pregunta, que si es un complemento, yo creería que sí. Yo creo que iría incluso no solamente para la evaluación profesoral, sino que permitiría la toma de decisiones en diferentes áreas administrativas. Cuestiones, por ejemplo, si se necesita profesores o se está buscando un profesor, por ejemplo, que trabaje ciertos temas en extensión, entonces nos permitiría buscar el profesor con una buena capacidad en extensión y que además esté trabajando los temas. Además, permite la evaluación profesoral en algo que yo hasta ahora creo que no lo he visto, y es la relación, y de hecho en la revisión de la literatura tampoco lo vi, y es la relación entre las diferentes misiones, cómo el docente realmente está haciendo fluir el conocimiento, está enseñando lo que está investigando lo que está extendiendo, etcétera, etcétera, y cómo eso puede ir a una evaluación un poco más integral de la función del docente como docente universitario, más como docente que da clase solamente. Leandro, ¿me permites? Sí, por supuesto. Estos indicadores que este indicador especialmente que estamos planteando es un fragmento de un programa que estamos desarrollando en el COLAF, en el Colaboratorio de Ciencias Sociales, Computacionales y Humanidades Digitales de la universidad,
para, dentro de un programa que llamamos Métricas Responsables. La idea de esto es poder generar métricas a partir de la producción. Obviamente la producción no es lo único que evalúa a los profesores, pues también está todo lo que se ha discutido el día de hoy, pero digamos que desde las métricas que hay hoy disponibles en distintas bases de datos, pues son muy pocas las dimensiones que se pueden abordar. Entonces estamos como intentando, a partir de todo lo que se pueda explotar de los diferentes productos, no solo los artículos, sino también las tesis, los proyectos de extensión, ponencias, bueno, en fin, multiplicidad de productos. Hay por lo menos unos 100 tipos de productos distintos que generamos desde la universidad. Entonces, con todos esos productos, ¿qué es lo que podemos observar de justamente el cumplimiento de las misiones universitarias? Pues cómo lo estamos haciendo, cómo nos estamos desempeñando. Eso creemos que puede ayudar mucho a la toma de decisiones, pero también para que los propios departamentos, los profesores, pues no tengan ideas cerradas de lo que están haciendo. Pues de pronto hay departamentos, no, aquí hacemos mucha investigación, pero pues cuando contrastamos podemos ver si esta investigación realmente está teniendo efecto en la docencia, si la docencia está teniendo efecto en la investigación o en la extensión, etcétera. Por ejemplo, la Facultad de Ciencias Sociales ha sido muy reconocida por los productos de extensión, pero pues porque en realidad hay muchos productos de extensión, pero esos productos de extensión poco están involucrados los profesores, por ejemplo. Entonces es una extensión que es realizada con egresados, con contrataciones, etcétera. Y bueno, son partes de la dinámica de la universidad, pero es también entender de qué forma realmente operamos como docentes en esas misiones. Eso es para reflexionar, para que veamos cómo estamos desempeñándonos y bueno, pues tenemos que mejorarlo todavía. Este era un experimento. Entonces, en ese experimento, pues estamos generando algún tipo de resultado. Pero bueno, no solo quería como plantear eso. Muchas gracias. Muchas gracias, profe, por su aporte. Aquí tenemos un comentario de la profesora Teresita Alzate. Miren qué interesante. Nos dice, creo que hay interacciones entre investigaciones que pudieran posibilitar avances o respuestas a preguntas que van quedando de ellas. Confío en que podamos interactuar en próximas convocatorias. Efectivamente, ojalá sea así. Y dice que gracias, profes, por sus aportes y por el espacio de reconocimiento. También hay un reconocimiento por parte de la profesora Cecilia Pleste, dice mis respetos a todos por tan excelentes trabajos, y complementa a la profesora diciendo ese aspecto es uno de los más difíciles de desarrollar debido a la camisa de fuerza que es el programa de curso. Ese aspecto es fundamental porque los resultados de investigación deberían alimentar los currículos, por lo cual esos deberían ser flexibles, que no lo son. Entonces, si les parece, escuchamos a las profesoras Lidia y Gladys sobre estas dos preguntas que les hemos planteado. Bueno, Leandro, yo cuando hablábamos de los conceptos, más que conceptos son los propósitos que se deben definir para esos formatos de evaluación que se establecen, ¿cierto? Si te van a evaluar la docencia, ¿cuál es el propósito que se busca con esa evaluación de docencia, con la de investigación, con la de extensión? Pero además en los ítems que se plantean debe haber claridad de qué es lo que se mide dentro del ítem, ¿cierto? Es decir, si a usted le preguntan por cómo... si asiste puntual a clase, es un ejemplo pues sencillo, ¿hasta dónde va esa evaluación? Asiste puntual, qué sé yo, todas las clases, a los talleres, hacer como la precisión de la evaluación es necesario, porque es que entonces, como lo decían los expertos, caemos en esa lista de chequeo. ¿Asiste a clase? Sí, no. ¿Prepara bien el material? Sí, 5, 4, en el caso pues numérico, ¿cierto? Eso es importante porque, como lo mencionaba ahora, ese es el sustento teórico, el sustento filosófico, de ahí el evaluado percibe cómo se concibe incluso el proceso de evaluación profesoral en el que está viéndose inmerso, ¿cierto? Y reconoce qué es lo que le están evaluando y qué es lo que le van a pedir, y desde el principio sabrá qué debe hacer para responder de manera efectiva, eficiente, si se quiere, a esa evaluación, ¿cierto? Todos conocemos, como dicen por ahí, me lo permiten, las reglas de juego, ¿cierto? Y de esa manera, pues entonces habrá mayor fluidez en la información y habrá mucho mejor
habrá una mejor interacción, tanto entre el evaluado como y el evaluador, ¿cierto? En cuanto al formato, es una propuesta, es un formato general, es un formato que hay que ajustar. Es un formato con lo que básicamente se evalúa en este momento en la escuela, aunque nosotros tenemos varios formatos divididos de acuerdo a las actividades misionales que realizamos, pero este formato condensa todos los elementos de la autoevaluación y que a raíz de los análisis estadísticos que encontramos, que ustedes lo pueden revisar con mayor profundidad en el informe extenso que presentaremos, pues este formato incluso tiene una alta correlación con la evaluación de la jefatura del departamento. Incluso los resultados de este formato, pues, entre la autoevaluación y la jefatura pueden ser intercambiables. En esa medida, entonces, proponemos ese formato que tiene unos aspectos generales, pero que le falta todo ese sustento teórico y filosófico del que hablaba. Y como general podría, pues, aplicarse a otras unidades. Así es como la orientación del asunto. Te agradezco mucho, profe. Muchas gracias. Bueno, profesor Jonathan, ¿qué podemos entonces responder sobre esta pregunta, sobre qué entendemos por impacto? Es lo que nos preguntan. Pues de acuerdo como con el ejercicio que nosotros hicimos, yo más bien le respondería qué entienden los estudiantes por impacto. Está bien, sí, esa es la orientación, es verdad. Sí, básicamente eso, intentamos hacer un ejercicio juicioso allí como para separar esas concepciones que nosotros mismos tenemos de las que ellos tienen. Para ellos el impacto se resume en 3 subcategorías. Una tiene que ver con el cumplimiento y esa lleva directamente a todo lo que tiene que ver con el logro de aprendizajes. Es decir, que impacto para ellos es que si aprendan lo que esperan aprender. Que si ellos esperan ver un curso de tal temática, ellos en realidad sí salgan con aprendizajes relacionados con esa temática. Hay una segunda subcategoría que serían los resultados, y en esos resultados los entienden como consistencia, que sí se esté aprendiendo efectivamente lo que se fue a aprender, porque los aprendizajes son múltiples y es natural que un estudiante aprenda de muchas otras cosas, además de los conceptos o contenidos que tiene un curso. La satisfacción es uno de los resultados que ellos reportan, que haya una suerte de satisfacción relacionada con todo lo que se da en el ámbito de la relación enseñanza-aprendizaje. Y el siguiente sería la percepción de aprendizajes. No es solo que ellos aprendan, ¿cierto? Porque nosotros con la evaluación creemos que estamos evaluando el aprendizaje que ellos tienen. Pero no se trata solo de que ellos aprendan, sino de que ellos también perciban que aprenden, ¿cierto? Es decir, debe haber una percepción de aprendizaje porque esa percepción está hablando a un nivel más allá de una noción de conciencia sobre el propio aprendizaje. Y cuando somos conscientes de nuestro aprendizaje, tenemos más capacidad para llevarlo a otros escenarios. Estamos más en disposición para poderlo aplicar y utilizar en otros aspectos. Y finalmente, la última subcategoría es una que llama la atención, tiene que ver con la trascendencia, así lo denominan ellos, y se podría resumir como una especie de contribución que tanto lo que se aprende en un escenario formativo se puede llevar a otros ámbitos de la vida, no solo profesional, sino también personal de los estudiantes. Entonces, muchos de ellos reportaban, por ejemplo, casos en los cuales haber aprendido algunos contenidos sobre algunas materias los llevó a ser mejores en sus espacios familiares, los llevó a aplicar cosas en lo laboral o los llevó a, no sé, a realizar proyectos individuales o personales. Ese tipo de cosas lo llaman ellos como trascendencia, que tiene que ver con todo eso que es generado a partir de ese escenario, pero que se sale de la universidad, se sale del ámbito académico y empieza a tocar otras esferas de los estudiantes. Uno podría pensar que un curso puede llegar a tener un impacto así muy, muy, muy bajo, pero parece ser que al menos en algunos estudiantes y con algunos cursos ese impacto es alto. Entonces, en eso podría yo, así como por extensión, expresar qué entienden ellos como por impacto. Espero haber respondido. Sí, muchas gracias, profesor. Bueno, yo quiero reiterar lo que planteaba al inicio de las intervenciones, y es lo interesante que es ver cómo
todo esto que se construye, que se produce en el marco del proceso de evaluación de los profesores, constituya el insumo para introducir modificaciones en ese proceso mismo, o introducir al menos preguntas. Creo que eso es supremamente importante en la dinámica académica propiamente, que podamos mantener viva esa reflexión, que nos demos también la oportunidad de pensar en otras maneras de hacer. A Eliana, la comunicadora, y luego de eso creo que tenemos otra intervención como para cerrar con las conclusiones. Muchas gracias.